Muy buen día a todos los oyentes de su canal católico Utzig Ajao. Continuamos hablando respecto a estos temas que hemos iniciado sobre la teología. La teología, vamos definiendo en cada programa, es manifestar la relación personal con Dios. Porque Dios no se manifiesta como una idea, un conjunto de ideas, tampoco es una moral en sí misma, tampoco es una serie de doctrinas o incluso de leyes o de normas que hay que seguir, sino que más bien la revelación es una vida, es un amor. Y solamente podemos comprender la revelación si tenemos vida y tenemos amor, porque se trata de sentirnos vivos, sentirnos que se nos da vida y manifestamos vida. Nos sentimos profundamente amados y manifestamos ese amor con el que somos amados. Por lo tanto, esto o se experimenta dentro de la vida y del amor o no se tiene. ¿Bien? Y de esto mismo es de lo que vamos a partir para hacer teología. Tratamos de hacer ya teología. Hemos visto en la introducción de qué se trata la teología, también hemos ido viendo la metodología que vamos a seguir y ahora vamos a entrar de lleno a hacer teología. No tengamos miedo, ¿verdad?, a hacer teología, a ser teólogos. Y descubriendo esto, lo primero, si no trato con Dios, no puedo tratar sobre Dios. Por lo tanto, hay que escuchar a Dios. Y escuchar a Dios significa ver un testimonio, una epifanía, una manifestación, y ver una vida, y ver un amor. Y de eso solamente seremos capaces si nos entendemos y comprendemos como vida y amor. Dice uno de los estudiosos de la escuela de Jerusalén, de la que salió pues la Biblia tan famosa de Jerusalén, desde la casa de la escuela de Jerusalén. En una de las notas a la primera carta del apóstol San Juan, dice: Dios se define más que por la palabra Dios, por el concepto Dios, por lo que es. Dios se define como vida, amor. Por lo tanto, si es vida, amor, solamente se puede manifestar y lo podemos comprender si estamos en este ámbito de vida y amor. Yo podría parafrasear y decir, si Dios es vida y amor, también el hombre lo podemos comprender como vida, amor. Porque la relación del hombre con Dios, estoy usando conceptos, hombre, Dios, no la podemos comprender sin relación. Y es más relación de vida, una relación vital, una relación amorosa, que una relación conceptual, bien, abstracta. Por eso vamos a partir nuestra teología de la vida, amor, porque Dios es vida, amor, y se nos ha dado a conocer como vida, amor, y nos ha dicho, nos ha revelado, el hombre es vida y amor. Bien, entonces vamos a entender esto. Desde el método ver, juzgar y actuar. Ver. Vamos a ver la realidad del hombre, y más que la realidad del hombre como concepto, porque entonces sería filosofía, la realidad del hombre como vida, amor, desde una visión creyente. Es decir, ¿qué es lo que la revelación, es decir, qué es lo que Dios nos ha dicho que es la vida, que es el amor? Una visión creyente sobre la vida y sobre el amor. Cuando diga, a partir de ahora, vida-amor, estoy diciendo hombre. Normalmente la teología, la disciplina que vamos a empezar el día de hoy, se ha llamado antropología teológica. Antropos significa hombre. Logía viene de logos, el estudio,
La razón del hombre, antropología teológica. Y entonces el adjetivo teológico, antropología, ¿qué significa? Es decir, estudiamos al hombre desde el punto de vista de la revelación, de la visión creyente. Está bien estudiar al hombre desde el punto de vista arqueológico, filosófico, político, sociológico, desde las ciencias humanas, maravilloso, y dan y ofrecen datos excelentes. Pero lo que tratamos en estos programas es de hacer teología. Entonces, partiendo también de esos datos muy importantes, ¿verdad? Pero sobre todo, y esa es la novedad y que nos hace ser teólogos, sobre todo desde la revelación, es decir, desde la manifestación de Dios. Dios, ¿qué ha dicho sobre el hombre? Dios, ¿qué ha dicho qué es el hombre? Por lo tanto, ver la realidad de vida-amor desde la visión creyente. Juzgar la realidad de la vida y amor, es decir, juzgar al hombre desde Cristo, que al manifestar a Dios venido en la carne, manifiesta al propio hombre, al hombre. ¿Bien? ¿Cómo Dios ve al hombre? Pues Dios se hace hombre en la persona de Cristo. Eso es el hombre. Por eso vamos a ver que es el hombre perfecto. Es decir, es la vida perfecta. Es el amor perfecto. Y actuar. ¿Actuar para qué? Para hacer al hombre más hombre. Porque ya sabemos qué es el hombre. Y el hombre no es algo hecho, es decir, nuestra vida, nuestro amor no es algo terminado, sino que está infieri, podemos decir, que significa que nos hacemos progresivamente, ¿verdad? Entonces, hacer teología en función de la evangelización significa humanización. Lo que pretendemos al evangelizar no es imponer una doctrina, una norma, unas leyes, una moral, no. Al evangelizar lo que pretendemos es ofrecer la verdadera vida y el verdadero amor. Es decir, humanizar, hacer al hombre más hombre. Y el hombre, cuanto más divino, vamos a comprender, pues más humano. ¿Por qué? Porque lo divino es vida y amor perfectos. Por lo tanto, si yo tengo más vida y tengo más amor, soy más humano, soy más hombre. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a iniciar viendo a la vida y el amor, viendo el hombre en sí mismo. ¿Por qué empezamos con este tema sobre la vida y el amor? El catecismo de la Iglesia Católica, que hemos dicho donde vamos a tomar como una fuente privilegiada, en el numeral 905 dice lo siguiente: porque el anuncio de Cristo ha de ser comunicado con el testimonio de vida y de la palabra. Es decir, yo no puedo decir Cristo, como dice un protestante, acepta Cristo en tu corazón. Eso es una idea, eso es una palabra, pero es que a Cristo solamente se le puede comunicar desde el testimonio de vida, porque Cristo no es una palabra, no es un concepto, sino que es una vida. Por eso el mismo Juan dirá, el que dice creer en Cristo debe de vivir como vivió Él. Es decir, hay una vida, y hay una vida que se vive, ¿verdad? Por lo tanto, el punto de partida, testimonio de vida. Así nos lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 905. En los laicos, en los fieles cristianos laicos, la evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Es decir, actúa en las realidades temporales, ¿verdad? Y desde esas realidades temporales, pues ha de manifestar vida, ha de manifestar amor, que no imposiciones, que no normas, que no conceptos, ni cuestiones de tal índole. Bien, por eso hablamos de la vida, y no vamos a hablar de conceptos, bien, aunque la vida es un concepto, pero es un concepto
humano, propiamente del hombre. También, porque es el principio de la evangelización, la vida. Y nos lo cuenta el apóstol San Juan. Dice así el apóstol San Juan, en capítulo 1, versículo del 1 y siguientes de la primera carta. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, ya hay algo personal, es una relación, ya es un diálogo, lo que hemos visto con nuestros ojos, hay una corporalidad, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, hay una experiencia humana, la experiencia humana viene por el oír, por el ver, contemplar, por el tocar. Pero fíjense lo que dice, acerca de la palabra vida, acerca de la palabra vida, porque la palabra era la vida. Ahí está, palabra y vida en Juan se identifica, no son dos cosas distintas. Bien, y sigue diciendo, para clarificar mejor, pues la vida se manifestó. Fíjense, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que Dios da testimonio? La vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto, nosotros la hemos visto y damos testimonio. Es decir, la vida solamente puede pasar por el testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, las ideas pueden ser escritas en un libro o pueden transmitirse desde la tradición oral, de boca en boca, y listo, y las ideas quedan fijas. En cambio, nosotros no transmitimos ideas, nosotros no transmitimos conceptos, ¿verdad? Nosotros transmitimos vida, y esa vida solamente puede ser transmitida mediante el testimonio. El testimonio de la propia vida, porque la vida con la vida se manifiesta, no hay otra forma de poderla manifestar. Bien, y damos testimonio, y os anunciamos esa vida, que es vida eterna. Es decir, aquí ya viene la palabra, ¿verdad? Porque la vida contiene también la palabra. La vida contiene la razón, la inteligencia, la libertad, la voluntad, los sentimientos, las emociones, ¿bien? Y también la palabra, ¿verdad? Porque es palabra de vida, por lo tanto hay que anunciarla, hay que predicarla. Es lo que Pablo VI decía, primero el testimonio de vida de una gente. Después vendrá la gente y dirá, uy, ¿y estos por qué viven así? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les mueve? Y la evangelización llegará cuando le dices Cristo, es decir, esta vida es la vida en Cristo, es la vida eterna, es la misma vida de Dios. Y fijémonos bien, os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre, y que se nos manifestó. Por lo tanto, lo que se nos ha manifestado es la vida, y lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Es decir, entras en esta vida, eso es la fe. Manifestar y dar testimonio de la vida significa vive con nosotros, es decir, vive como nosotros, que es lo que se refiere a la palabra koinonía, es decir, comunión. Una comunión de vida. Por lo tanto, la fe no es un acto individual, sino comunitario, ¿verdad? Se vive en comunidad. Si no hay comunión no puede haber fe. Tendrás ideas geniales y a lo mejor acertadas, ¿verdad? Sin embargo, no es la fe cristiana. La fe cristiana se vive en comunión. Solamente la comunión, pues podemos entender la vida que se nos manifestó. Bien, os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Bien, entonces por eso hablamos de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo propone. Bien,
Cristo ha de ser comunicado con el testimonio de vida y la palabra. También la primera epístola de San Juan nos dice claramente, es que lo que se nos manifestó es una vida, la vida de Dios. Y esa vida es la que damos testimonio con nuestra propia vida y con la palabra. Entonces, entramos en esta casa y escuela de testimonio, que es la Iglesia. Entonces, ahí se nos da la fe, ¿bien? Y no solo con el testimonio, sino también con la palabra. También Juan Pablo II, ya santo, San Juan Pablo II, en su encíclica Evangelio de la Vida nos lo confirma también, cuál ha de ser nuestro punto de partida. Dice así: este es el momento en que el pueblo de Dios, y en él cada creyente, está llamado a profesar con humildad y valentía la propia fe en Jesucristo. Palabra de vida. ¿Bien? Es decir, Jesucristo es, y toma primera de Juan, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Palabra de vida. No es palabra sin vida. No es letra, sino que es letra y espíritu, ¿verdad? Lo que hace propiamente ser la palabra vida. Y por eso habla y titula esta exhortación, tomando una expresión de San Ireneo, en realidad el Evangelio de la vida. Es decir, lo que anunciamos es la vida. Evangelio, buena nueva, buena noticia, de la vida. La vida. Y dice lo siguiente, fíjense. Estamos fundamentando para que no caigamos en conceptos ni en estudios abstractos que no serían teología, sino que serían filosofía de la religión. Dice San Juan Pablo II, el Evangelio de la vida no es una reflexión, aunque sea esa reflexión original, profunda, sobre la vida humana. No es pensar sobre la vida humana, ni solo un mandamiento destinado a sensibilizar la conciencia, a causar cambios significativos en la sociedad. No es eso el Evangelio de la vida, y menos aún una promesa ilusoria de un futuro mejor. De esto pues pueden agarrar y decir, aquí se basan, pues, por ejemplo, todas las sectas fundamentalistas protestantes, ¿verdad? Reducen el Evangelio a eso. No, cuidado con eso. El Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal. Es una realidad concreta y personal, porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús. Ahí está, la persona de Jesús. Ese es el anuncio, ¿verdad? Eso es la vida. Pero una persona es una vida, es un amor, vida-amor, ¿verdad? Entonces, no lo podemos reducir a ideas, ni siquiera a sentimientos o emociones, sino que es toda la realidad de su vida. Y toda la realidad de su amor, porque eso es lo que nos hace personas, ¿verdad? Al tener vida y el ser capaz de amor. ¿Bien? Otra motivación, la siguiente, el documento Aparecida. Cuando habla de evangelizar, cuando inicia con la buena nueva, lo primero de lo que hace referencia es de la vida humana y su dignidad. Vamos a hablar de la buena nueva de la vida humana y de su dignidad. Y cita al Papa, obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, y dice lo siguiente: hemos creído en el amor de Dios. Nuestra fe, hasta ahora hemos visto, es la vida de Dios. Ahora, como dice también el apóstol San Juan en su primera carta, dice también Benedicto XVI, hemos creído en la vida de Dios, hemos creído en el amor de Dios. Fijémonos bien, para no caer en filosofía de la religión, no se dice hemos creído en Dios,
sino que hemos creído en la vida, hemos creído en el amor de Dios. Tenemos que volver a la realidad personal, porque si no nos vamos a perder. Porque si nosotros anunciamos a una persona y una persona viva, estamos anunciando una vida, un amor, ¿bien? Y si lo convertimos en ideas, lo vamos a manipular. Entonces, con eso, cuidado. Hay que tratar con la vida, hay que tratar con el amor para poder tratar de la vida y del amor. Dice, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Por lo tanto, solamente puede hacer una opción fundamental de vida, ¿verdad? Alguien que tiene vida, ¿verdad? Y optar por la vida y el amor de Dios. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni porque uno ha tenido una gran idea, sino por el encuentro, y fijémonos aquí con la palabra, el encuentro con un acontecimiento. Es decir, no es un encuentro con ideas, con morales, con doctrinas, no, con un acontecimiento, con algo que pasa. Y ese acontecimiento y ese algo que pasa es una vida. Es la vida de Jesús, que es la vida que estaba vuelta al Padre y que se nos ha manifestado. Es el amor de Jesús, el amor que estaba escondido, podríamos decir, y que se nos ha manifestado. Diría Tito, se nos ha manifestado el amor de Dios, ¿verdad? Eso es el acontecimiento. Y solamente ahí podemos decir, de ahí nos viene la fe. De una comunidad que vive esa vida y vive ese amor, por el amor que se tengan, reconocerán que son mis discípulos y yo estaré con ustedes, ¿verdad? Y donde dos o más se reúnan así en mi nombre, yo estaré ahí, en medio de ellos. Al tener esa experiencia, al experimentar ese acontecimiento de la vida vivida y del amor, ¿verdad? Y la forma de amar, eso es encuentro con una persona. Y eso es nuestra fe. Y a una persona no se la explica. A una persona se la muestra. Aquí está, te la presento, ¿verdad? Igualmente, la vida y el amor, ¿verdad?, se manifiesta a través de nuestra vida y de nuestro amor. No hay otra forma. Y esto da un nuevo horizonte a la vida. Y con ella una orientación decisiva. Esto lo dijo en el discurso primero que hizo en el documento Aparecida y también en Deus Caritas Est, en el primer número. Pero como vemos, ya el Papa San Juan Pablo II lo había dicho, ¿verdad? Con distintas palabras, pero lo mismo. Entonces hay que volver a esto, Esto es importantísimo. La fe cristiana es, por tanto, un acontecimiento. No es creer en dogmas, no son ideas. Es una vida. Una vida que tiene un horizonte y una orientación, un sentido decisivo, ¿verdad? Ahí está. No se trata, por lo tanto, de adoctrinar, de enseñar ideas, dogmas, doctrinas, verdades. Fíjense lo que digo, verdades. Hay gente que dice verdades, pero eso no es fe cristiana. La fe cristiana es un acontecimiento, es el encuentro con una persona, el encuentro con este acontecimiento. ¿Bien? Tampoco se trata de dar una mera reflexión sobre la vida humana, sensibilizar conciencias o especular en promesas ilusorias de un mundo mejor, sino del testimonio de mi vida en Cristo. Esto es un lenguaje que ya hemos visto cuando estudiábamos las cartas de Pablo, ¿verdad? Es el testimonio de mi vida en Cristo. Como vamos a ver en este programa, no, pero en el siguiente, ¿verdad? Como Cristo es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Y solamente así podemos comprender la realidad. Los ojos de Dios Padre, ¿qué es lo que ven? Al Hijo, ¿verdad? Y se nos manifestó cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, entonces, ¿para qué? Para que Cristo sea la cabeza y toda la creación su cuerpo. En Él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, de ahí viene la creación
Y de ahí viene también la recapitulación. Recapitular significa poner por cápita, es decir, poner por cabeza de nuevo a Cristo, para que Dios sea todo en todos. Esta es la realidad. Esta es la visión de la realidad y así lo tenemos que ver. Pero no es una realidad conceptual, sino que es una vida. O vives la vida en Cristo o no estás, ¿verdad? O no la vives. Este tema, por lo tanto, más que presentar ideas teológicas, que las vamos a presentar, ha de ser sobre todo un canto a la vida, al amor. Y ese canto a la vida, al amor, ese testimonio comunitario, personal, abre a la experiencia religiosa del que oye. Ya saben lo que significa experiencia religiosa, ¿verdad? Y de eso se trata, abrir a la experiencia religiosa, al más allá. Y ese más allá que se manifiesta en la vida del más acá, en el amor del más acá. ¿Bien? Y así creamos interrogantes irresistibles sobre qué fundamento y qué finalidad debe tener la vida del discípulo misionero. La respuesta se encuentra en germen y va a ser desarrollado en todo el temario teológico que hoy pues empezamos. Por eso es muy importante, cuando vamos a dar testimonio de la vida, las experiencias personales, que no individuales, porque si no nos vamos a hacer protestantes. Experiencia personal significa experiencia eclesial, comunitaria. Es decir, mi experiencia de confesar una misma fe, de celebrar esa fe, porque la fe se celebra. ¿Por qué la fe se celebra? Porque es una vida, es un amor, ¿verdad? De practicar la fe. ¿Por qué practicar la fe? Porque es una vida práctica del día a día. Y de orar, es decir, de tratar con quien es la vida y con quien es el amor, porque solamente así podré manifestarlo, porque no nos presentamos a nosotros mismos, ¿verdad?, sino lo que Dios nos ha manifestado, lo que Dios nos ha revelado. Bien, pues esto sería, en definitiva, el primer punto, ¿verdad?, de ver, la visión del creyente, visión creyente del hombre, visión creyente de la realidad, de la vida y amor. Bien, testimonio, interrogantes y las huellas. ¿Por qué? Porque, en cierta manera, como vamos a ir diciendo, somos imagen de Dios. Es decir, y Dios es vida-amor. Entonces nosotros somos vida-amor. La huella de la vida, la huella del amor, está impresa en nosotros. Y desde ahí podemos nosotros llegar a alcanzar al que es la vida y el amor. Si Dios nos ha dado la vida en este mundo, y nos ha dicho que el sentido de esta vida en la existencia terrena es el amor, es porque quiere que nuestra vida sea eterna. Y nos llama a la vida eterna. Y nos llama a la vida eterna mediante el amor. Bien, así está de claro. Por lo tanto, el venir nosotros a la existencia de este mundo es un don gratuito, un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que, gozando de lo que es esta vida en esta tierra, ¿verdad?, y el amor humano, podamos así escuchar a Dios que nos llama. ¿Ves? Como yo tengo poder para dar vida y dar sentido a la vida con el amor, pero ahora yo quiero que tu vida no acabe en la muerte, sino que sea eterna. ¿Bien? Y será eterna si te unes a la vida de Jesús, si te unes a la vida de la comunidad creyente, si te unes a la vida de la Iglesia. ¿Quieres? Listo. Pues eso es la realidad y eso es el tema que vamos a presentar, ¿verdad? Entonces, la vida en la existencia en este mundo es una realidad muy importante, pero penúltima. No hemos sido creados para este mundo y para las cosas de este mundo, sino que hemos sido creados con la llamada ya, desde el principio, de vivir la vida de Dios, de ser partícipes de la mismísima vida de Dios. Ahora vamos a ver un poquito respecto al juicio, al juzgar. ¿Bien? Hemos dicho juzgar desde la mente de Cristo. Pero vamos a ver también datos de las ciencias humanas y datos de la fe cristiana.
Desde las ciencias humanas podemos ver que el hombre es una criatura. Es una criatura, somos materia y psique, ¿verdad? Y desde ahí podemos estudiar muchas cosas, como es que nosotros somos el tanto por cien de agua y tenemos minerales y tenemos por ahí cosas y tal, lo que fuera, es decir, toda la estructura propiamente material, somos materia, somos piedras, somos agua, somos un poco de todo, ¿verdad? Y también tenemos psique, ¿verdad? Y desde la psicología o desde la psiquiatría podemos estudiar la psique, ¿verdad? Es decir, el alma humana, ¿bien? Y desde ahí, pues, podemos tomar datos, y son muy importantes, ¿verdad? Y es que nosotros no podemos desligarnos del mundo creado, es decir, somos materia, ¿verdad? Somos polvo, ¿verdad? Eso es lo que quiere expresar, pues, toda la Escritura. Somos polvo y tenemos ese soplo, ¿verdad? Ese soplo de Dios, ¿verdad? Que nos hace imagen suya, es decir, nos da espíritu. Por lo tanto, somos materia, somos psique, pero el dato de la revelación nos manifiesta, pero también espíritu. Y el espíritu es lo que da sentido, tanto a la materia como a la psique. Y esto es importantísimo. Es decir, lo que desde el Génesis se ha venido llamando, somos imagen de Dios, en cuanto al espíritu. Pero fijémonos bien, Dios se hizo hombre. Es decir, Dios también se hizo materia, psique, siendo espíritu. Entonces, esto nos llena de orgullo, diríamos entre comillas, ¿verdad? Que es el hombre para que Dios se haga hombre, ¿verdad? Qué misterio más grande. Y nosotros, los católicos, creemos en la resurrección de la carne. Nosotros creemos que no solamente nuestra carne va a estar en Cristo, sino todo lo creado también. Claro, de una forma distinta, transformada, pero ahí está, la resurrección de la carne, ¿verdad? Somos imagen de Dios. Pero también tenemos que entender desde la fe que somos pecadores y estamos limitados por nuestro pecado, porque en lugar de dialogar con Dios y de la relación con la vida y el amor, decidimos, porque ¿qué es el pecado? Un no a la vida, y optamos por la muerte muchas veces, y el egoísmo nos lleva a la muerte. ¿El pecado qué es? Un no al amor, ¿verdad? Y un sí al egoísmo, ¿bien? Entonces eso nos lleva a la muerte, ¿verdad? Todo lo que esté a favor de la vida, a favor del amor, eso es cristiano. Eso es propiamente creyente. Ahora, ¿cómo también podemos dar sentido a este ser pecador? Porque todos somos pecadores. Pues Dios se hizo hombre para justificarnos, es decir, para quitar nuestro pecado. Y así nos diéramos cuenta que desde nuestro ser creatural ya estamos llamados a participar en la mismísima vida de Dios. Lo que da sentido a nuestra vida en esta existencia es la vida eterna, que es lo último. Mientras tanto, estamos en el mientras tanto, ¿verdad? Claro, que la vida del hombre es solamente una, no dos. ¿Y cuándo empieza la vida del hombre? En su nacimiento, ¿verdad? En su concepción, mejor dicho, ahí empieza la vida del hombre, ¿verdad? Ahora bien, esta vida del hombre solamente adquiere su sentido desde la vida de Dios, desde la vida eterna. Entonces la vida en la existencia terrena es el primer momento, ¿verdad?, para ser llamados libre y personalmente por Dios a entrar en la vida eterna, que es la mismísima vida de Dios. Bien, para evangelizar hemos de comprender, nos dirigimos al hombre, pero el hombre no como un concepto, sino entendido como vida y como amor, ¿verdad? Queremos dar sentido a la vida, y ese sentido a la vida es el amor. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene, hemos creído en que la vida se nos manifestó, y eso es lo que queremos manifestar. Queremos dar vida, no muerte, queremos dar amor, ¿verdad? Y liberarnos del egoísmo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver un poquito ahora de antropología teológica. ¿Bien? Antropología teológica significa ver la realidad del hombre desde la revelación, es decir, desde la fe. Lo que la fe dice sobre Dios
Y sobre el hombre, ¿qué es lo que Dios nos ha manifestado? Que no dicen las ciencias políticas, sociológicas, culturales, no, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? ¿Verdad? Y eso es una novedad. Hablamos del hombre desde la teología, desde su relación con Dios, uno y trino revelado en Cristo. El siguiente tema, ¿verdad? La siguiente disciplina que vamos a ver es sobre Dios, es decir, sobre la Trinidad, sobre la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la relación que tienen entre ellos de comunión, y una comunión perfecta que les hace ser no tres dioses, sino un solo Dios. Pero ahora vamos a ver el hombre, porque el punto de partida es el hombre. ¿Qué es lo que nos dice la revelación acerca del hombre? Visto desde los ojos de Dios Padre, desde la mente de Jesucristo y desde la acción de la gracia del Espíritu Santo. Bien, Cristo, en la revelación del Padre y su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le da a conocer su altísima vocación. Esto lo podemos ver en los documentos del Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, en el número 22. Bien, ¿qué es lo que dice? En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, se trata de predicar a Cristo, se trata de predicar el Verbo encarnado. Eso es lo que se nos ha manifestado. ¿La novedad cuál es? Cristo. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo entender al hombre? Pues solamente en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo, nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Y le descubre la sublimidad de su vocación. Entonces, nosotros queremos saber qué es el hombre. Mira, Cristo. Cristo es el perfecto hombre. No solamente un hombre perfecto, que es lo que se había dicho hasta entonces, sino que ahora cambian. Es perfecto hombre. Y tú quieres ver tu modelo, tu ejemplo de ser hombre, pues es en Cristo. Esto es lo nuevo. Esta es la novedad. Nada extraño, pues, que todas las verdades expuestas se encuentren en Cristo, su fuente y su corona. Él, que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, sino asumida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con su corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Por lo tanto, esta es la doctrina, hemos dicho que vamos a tomar del Catecismo de la Iglesia Católica, del Magisterio, aquí lo tenemos, y de la Escritura. Son las fuentes para hacer la teología. La revelación, por lo tanto, nos descubre la coherencia, porque habla de Adán, el primer hombre, y nos habla que fue figura de Cristo, ¿verdad? Que es el verdadero hombre, el perfecto hombre. Entonces nos descubre la coherencia entre nuestro ser, lo que somos, y nuestro destino. Que no somos criaturas entre criaturas solamente, sino que estamos llamados a ser como Dios. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Pues esa es la revelación, porque es Cristo,
viene del Padre, se hizo hombre para enseñarnos cuál es nuestro destino. Y nuestro destino es la resurrección, es la vida del mundo futuro, ¿bien? Y hacia ello estamos orientados. Y no se nos presentan como ideas para vivir y así llegar, sino la misma vida de Jesús. Si nos unimos a su vida, nos unimos a su amor, entonces, si morimos con Él, llegaremos a resucitar con Él. Esto es desde la Escritura. No es algo externo, nuestro ser, nuestro destino, sino que nos planifica interiormente, ya aquí, ahora en nuestra vida. Vamos a considerar en la antropología teológica dos claves. La primera, el hombre es un sujeto libre y responsable de sí, de sus actos. Esto es lo primero. Y que solamente él puede autodeterminarse. Tú decides de tu vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? Nosotros desde la fe hemos optado por creer en el amor de Dios y creer en la vida de Dios, creer en la vida y el amor, ¿verdad? Pero hemos de comprender que el hombre también es libre y puede decir no, no quiero, y rechazarlo y decir me basta con la vida de esta tierra y la vivo como a mí me dé la gana y punto. Bueno, pues es otra opción. A mí lo más razonable, ¿verdad? Por eso tengo fe, es el creer en la resurrección y en la vida del mundo futuro. Sujeto libre y responsable de sí, y el hombre es un ser creatural, es decir, es una criatura entre muchas otras criaturas. Pero es la única criatura de la tierra que Dios ha querido por sí misma. Y la única criatura que ha sido llamada desde lo que es al diálogo con Dios, a la comunión con Él, ¿verdad? Y esto es lo que hace tan grande al hombre. Y Dios se hizo hombre. Si el don de la creación es maravilloso, extraordinario, el don de la encarnación mucho más grande todavía, ¿verdad? Porque la creación de Dios desde fuera y desde la nada crea todo, ¿verdad? Pero en la encarnación Dios se hace criatura, por amor a nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a ver al hombre? Desde su ser criatural, desde su ser libre y responsable de sí mismo, pero también está afectado por el pecado, por la indiferencia y el rechazo a Dios, por su mismo ser sujeto libre y responsable. Y todos somos pecadores, es decir, todos, en cierta manera, nos hemos puesto indiferentes o rechazado la invitación de Dios a la vida, al amor. Cada vez que somos egoístas, cada vez que rechazamos el diálogo con Dios, estamos dañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos pues programados para eso, para la muerte, sino para la vida, para amar, ¿verdad? Y siempre hemos de tener en cuenta esto, que no se trata de estudiar al hombre individual, sino que el hombre solamente lo podemos entender en relación social, en una comunidad, ¿verdad? Como humanidad, ¿bien? No cada uno por su cuenta, ¿verdad? Que es el individualismo protestante, pues iniciado por Lutero. Yo y Dios, Dios y yo, y listo. No. En Jesús, por lo tanto, aparece la humanidad perfecta. Jesús tampoco es algo individual, sino, como vamos a ver ahorita, es una sola persona, cabeza y cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, el cuerpo es la comunidad. Bien, entonces desde ahí hemos de ver no solamente perfecto hombre, sino perfecta humanidad, una humanidad nueva. Bien, el hombre como criatura. Una determinación fundamental del ser humano es su ser creatural. Somos criatura, es decir, somos parte del cosmos. Somos parte
Hay planetas, hay estrellas, hay galaxias, hay agujeros negros, ¿verdad? Hay materia, hay antimateria, hay pues todo lo que la ciencia descubre, y en medio de todo eso estamos nosotros, pero no somos algo extraño, sino que somos cosmos, somos parte de ese cosmos. Es decir, no es el cosmos y después nosotros estamos aquí como sus huéspedes, ¿verdad? Pero en una casa extraña, no es nuestra casa esta. No, 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 no. Somos criaturas. Y somos criaturas entre todas las criaturas. Y de hecho, desde la ciencia se ha visto que nosotros tenemos materiales que solamente, por ejemplo, están en los meteoritos, ¿verdad? Pero que no están en esta Tierra. Es decir, que somos también, tenemos en nosotros, en nuestro ser material, tenemos elementos que no están en planeta Tierra, sino que están en otros planetas, ¿verdad? Es decir, nos hace, pues, criaturas entre criaturas. Sin embargo, la creación del mundo no es algo neutral, separado de Dios, sino que está relacionado con la historia de la salvación que culmina en Cristo. Es decir, la creación tiene una orientación, tiene sentido, hay armonía. Nosotros pues optamos o decidimos por la fe que la creación no es un caos. Por eso lo llamamos universo, ¿verdad? Hay unidad, hay armonía, hay una coherencia, ¿verdad? Y hay un sentido, hay una razón, hay un logos, ¿bien? Y eso es lo que nosotros optamos. En el mismo Antiguo Testamento se nos revela lo siguiente. Primero, Dios es un Dios personal, y es un Dios personal que me libera de la esclavitud. Piensen en la liberación de Egipto. Y es esa fe en el Dios personal que llevó al pueblo de Israel a la fe en el Dios creador. No primero se creyó en un Dios creador de todo y después en un Dios personal, sino que fue al revés. Primero es la experiencia personal y después, desde esa experiencia personal, el hebreo reconoció que el Dios que me liberó es el mismo que creó, el creador de todo, ¿verdad? Porque normalmente nosotros decimos, somos como filósofos, ¿verdad? No, yo creo que un Dios creó todo y vamos a probar que Dios creó todo y lo que fuera. No, lo primero es mi experiencia personal con Dios. Después viene todo eso, todo lo otro. Y esto lo tenemos que recuperar. Y no conceptualizar con cuestiones abstractas, filosóficas, sino el encuentro con el acontecimiento. El Nuevo Testamento es el que nos ofrece un dato esencial. Todo fue creado en Cristo. Esto es fundamental, Vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 8, 6. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice lo siguiente. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para el cual somos. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por el cual somos nosotros. Es decir, el sentido es Dios Padre, y el sentido es Jesucristo, por quien todas las cosas son, y por el cual somos nosotros, ¿verdad? Es nuestra razón, es nuestro logos, es nuestro sentido, ¿verdad? Eso es la fe. También podemos ver en Colosenses, el capítulo 1, versículos del 15 al 20. Dice así: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Listo? Primogénito, el primer engendrado, eternamente engendrado del Padre, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esta palabra en Cristo, en Él, ya hemos visto en las cartas de San Pablo, el sentido tan fuerte que tiene, ¿verdad? En Cristo. Y si todo fue creado en Cristo, es porque todo tiende hacia Él.
Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí hay una novedad. El primero en resucitar. El primogénito de entre los muertos. ¿Ven cuál es el sentido? Es Cristo. Cristo es el primero, es el principio. Y también fue el primero en resucitar. Para que sea el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Es decir, que todo tiene una armonía, todo tiene un orden. Y ese orden es Cristo. Bien, el primero, el principio y el fin, ¿verdad? El omega. Es decir, en el que van a ser recapituladas todas las cosas. También, por si quieren, pueden leer la carta a los Hebreos, el capítulo 1, versículos del 2 al 3, que también nos ofrece esta realidad. Dice así: en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El principio y el fin, la razón de nuestra vida. Para mí la vida es Cristo, ¿verdad? Porque la vida es todo, ¿bien? O también en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, ahí versículos 3 y el versículo 10, dice lo siguiente: todo se hizo por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Nada existe fuera de la palabra, No existe otro Dios, no existe otro Dios del mal, no existe... No. Hay un único Dios y Padre y un único Jesucristo. ¿Bien? Y el 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Ahí viene la libertad, ¿verdad? Del sujeto libre y responsable. Bien. Por lo tanto, hemos de poner en claro la mediación, y la recapitulación, que es Cristo. Lo podemos leer también en la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo del 3 al 10, donde dice: este es el misterio que se nos había escondido y se nos ha revelado ahora, que Cristo sea todo en todos, que Cristo es la cabeza y toda la creación y toda la humanidad su cuerpo. Todo por medio de Él. Todo fue hecho por medio de Él. Todo fue hecho para Él. Y todo fue hecho para atraerlo hacia Él. Por lo tanto, ese es el sentido de nuestra vida. Primogénito de la creación, primogénito de entre los muertos. Toda la realidad tiene un principio de interpretación. Estamos hablando del juicio. Es decir, Cristo. Cristo. Solamente Cristo, y en Cristo podemos conocer o ver la realidad. Si hemos sido salvados por Cristo y en Cristo, significa que todo ha sido creado por Cristo y en Cristo. Entonces no podemos separar la creación de la salvación en este sentido. Por lo tanto, el sentido de la realidad es armónico, no es un caos, es ordenado. Tiene un sentido, una orientación y un destino definitivo. ¿Bien? Y el sentido es el logos, la palabra de Dios. Y en la fe es en la que descubrimos el verdadero sentido del mundo y de las cosas de este mundo.
Bien, entonces hasta acá hemos visto, porque después sería el actuar, bien, el actuar, cómo seguir siendo testimonio de vida y amor, y cómo pues predicarlo, anunciarlo por la palabra, ¿verdad? Y tiene que ser una palabra de vida, no puede ser una palabra letra, la letra mata, ¿verdad? Sino que tiene que estar llena de espíritu. Pero esto sería en el próximo programa. Ahorita pues van viendo este programa varias veces, ¿verdad? Y estudiando esto, y vamos a ir pues hablando de más sobre el hombre como criatura, el hombre como pecador, sujeto libre y por eso pecador, el hombre justificado, restaurado por el mismo Cristo, ¿verdad? Salvado, y el hombre en la gracia de Dios, y también el hombre en su destino último, ¿verdad? En las realidades escatológicas. Muchísimas gracias entonces por su atención, y sigan pues en estos programas sobre teología.